Todo en la palabra del Señor es importante. Vamos a ver, hermanos, el temor de Josafat hacia Dios. Josafat era un hombre bueno, con buenas intenciones, pero tal vez débil, porque por las cosas que vemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver esto, hermanos, no con el propósito de crítica o no con un espíritu de crítica, sino de aprender de su vida para con nosotros, aprender de él, o sea, de sus experiencias, de sus problemas o de lo que le pasó, de sus errores y de sus cosas buenas. Vamos a aprender de esas cosas, no con el propósito de criticarlo, no ese es el fin, no ese es el plan, porque pues no estamos exentos ninguno de nosotros de caer en esta situación, o tal vez algunos ya estamos pasando por esta situación. El propósito es aprender. Para eso Dios nos dejó su palabra, para eso tenemos las Escrituras, nos sirven de ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, para que no caigamos en esos mismos errores. En el versículos del 1 al 3, hermanos, quiero leer para ustedes. Vamos a leer 3 pasajes y para poder ver que Dios, eso lo vimos el domingo, pero vamos a ver otra vez esto. En el capítulo 19, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Ahora, aquí, hermanos, algo bien importante, solamente menciona a Josafat. Me imagino que iban más personas con él, sus guardaespaldas, sus guardias, sus parte de sus soldados, sus siervos, y tal vez parte de su familia o su familia. No lo sé, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, pero es muy probable, su hijo, el hijo de Josafat, era esposo de una de las hijas de Acab, o de una hija de Acab. Estaban emparentados, entonces muy probable que hayan estado con él. Y algo bien importante, hermanos, que me llama a mí la atención, es que cuando ellos van a visitar a Acab y a su esposa Jezabel, Josafat y los que hayan ido con él, ¿dónde se estaban hospedando? ¿Dónde se estarían hospedando? Me imagino que en la casa de ellos, en el castillo de ellos, con la casa grande, inmensa, la residencia de ellos, como haya sido, ahí se deben de haber estado hospedando. ¿Y quién estaba ahí en esa semejante casa tan grande? Jezabel. Esa mujer era una satánica, una bruja. Y ahí estaban conviviendo. Ahora, nosotros, pues cuando hablamos de satánica, bruja, pensamos una persona narizona, con mezquinos en la nariz y mal vestida y todo eso, todos los cabellos embarañados. Pero tiene que haber sido una mujer elegante. Era reina o esposa del rey. El rey andaba con su traje elegante y la familia tiene que haber vestido elegantemente, pero eran pues satánicos. Yo la vez pasada estaba viendo un video, examinándolo, de la hija de este señor que fundó la iglesia de Satanás en California. Se llamaba, ya murió él, Anton LaVey. Una hija, hermano, usted la ve, es una persona normal, bien vestida, bien arregladita, muy elegante. Estaba con el esposo bien vestido, bien elegante. Satánicos. ¿Cuántas personas uno mirará en la calle y que son satánicos, pero uno no lo nota? Uno lo nota a veces por tatuajes y cosas por el estilo, pero ha de haber personas muy elegantes, muy estudiados, doctores o arquitectos, abogados, y son satánicos, y uno ni cuenta se da. Los ve uno en las tiendas, en Walmart y cosas por el estilo. Aquí hay muchos, hermanos, en Maiden se ve mucho eso, aquí en Lincoln los hay. Inclusive, hermanos, los presidentes, el presidente Bush, el papá de Bush, toda esa familia, son satánicos.
Y uno no los mira como brujos, feos, mal vestidos, malolientes. No, andan bien arregladitos, son personas estudiadas, preparadas, pero son satánicos. ¿Y qué hay en un satánico? Pues demonios, están endemoniados. Y aquí vemos que en este pasaje, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Vamos al capítulo 20, hermanos, por favor, versículos 35 al 37. Ahí mismo, capítulo 20. Ahora, si usted lee el resto del capítulo 19, el domingo vimos algunas cosas, ve el capítulo 20, el principio del capítulo 20, usted puede ver que Josafat trata o se esfuerza para hacer la voluntad de Dios, pero fíjese lo que dice el versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Ahora, ¿quién era Ocosías, hermano? ¿Alguien sabe quién era Ocosías? Bueno, el rey de Israel, pero aparte de ser rey de Israel, ¿quién era? ¿Alguien me puede decir? Hermano Pablo sí sabe, que lo veo que se está así como preparando para hablar. No recuerdo exactamente, pero era el otro rey del otro rey. Sí, era el rey de Israel, era hijo de Acab. Ocosías venía siendo... ¿Se acuerdan que Acab muere y está en el capítulo 19? Al final del capítulo 19, el capítulo 18, al final del capítulo 18, Acab fue asesinado, fue muerto en la batalla. ¿El esposo de la tía señora que se puso por reina? No, ese era el hijo de Josafat. O sea, el hijo de Josafat, que se llamaba Joram, se casa con Atalia, no sé, yo creo que Atalia. Entonces, ese era hijo de Josafat. Es un poco confuso porque los nombres son difíciles de que uno se les grabe, y a veces uno los puede confundir. A veces en lugar de querer decir Josafat, uno dice otro nombre, o confunde uno a una persona con la otra. Pero Ocosías era hijo de Acab, hijo de Jezabel, hermano de la esposa de Joram. ¿Me entendieron? Más o menos, ¿verdad? Bueno, Joram era hijo de Josafat, y Joram es el que se casa con una hija de Acab y de Jezabel. Por esa razón ellos vienen a ser parientes, vienen a ser familiares y cuñados. Ocosías, este hombre, es hijo de Acab. Acab ya había muerto en la batalla, en aquella guerra que lo matan a él, que el profeta, el hijo de Imla, que por cierto siempre se me olvida el nombre de ese profeta, le profetiza que lo van a matar, y a Acab lo matan. Micaías, hermano, gracias. Micaías le profetiza a Acab que te van a matar. Él se va, se disfraza, se quita las ropas reales para pasar desapercibido, pero lo matan como quiera, y entonces queda como rey este hombre, Ocosías. Ahora, versículo 35, hermanos, por favor, dice: pasadas estas cosas, lo tenemos, hermanos, del capítulo 20, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Ahora, hermanos,
Josafat ya había sido amonestado, varias veces había sido amonestado que no debería de estar participando, o sea, tener alianza con ellos, porque eran personas impías, personas rebeldes, y no eran ignorantes a la palabra de Dios, hermanos, no eran ignorantes a la palabra de Dios, pero eran impíos, eran rebeldes a Dios. Mas sin embargo, él, aquí dice la palabra de Dios, trabó amistad, o sea, tenía una amistad muy unida, había una amistad unida. Lógico, estaban entre familia. Ahora, por eso yo dije que tal vez él era una persona o tenía buenas intenciones. Ahora, ¿por qué? Yo creo que a nosotros nos puede pasar y uno tiene que tener mucho cuidado, uno tiene que buscar mucho dirección de Dios. A mí me ha pasado y varias veces. Uno dice, bueno, esta persona, uno como pastor, con otro pastor, uno dice, pues él es un hijo de Dios, él es un siervo de Dios. Ahora, yo digo, me ha pasado porque el Señor me ha mostrado que me aparte de algunas personas. El Señor me ha mostrado y no he hecho caso. Una ocasión, ya hace tiempo atrás, años atrás, el Señor, bien clarito, me mostró que me apartara de cierta persona. Y yo, hermanos, en oración decía, Señor, ¿pero por qué? No entiendo. Él es tu hijo, Él es tu siervo. No entiendo por qué. Y no entendía el por qué el Señor quería que me apartara de Él, y no entendí para hacer caso. No hice caso. Después me vinieron terribles consecuencias. Y me vinieron y pues hermanos, es bien triste y es tremendo. Aparte de eso, de las consecuencias personales, hay influencia hacia la iglesia, hay influencia hacia la familia, y después vienen cosas terribles. Después uno dice, pero Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y uno se pregunta y uno no entiende a veces, y aunque uno sabe, pero como que no lo logra uno comprender del todo o asimilar del todo, dice uno, pero Él es un siervo de Dios, Él es un hijo de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que uno debe de actuar todo el tiempo, o nunca más bien, uno nunca debe de actuar como un fariseo, no. Pero si uno tiene que buscar la dirección de Dios, uno tiene que amar al prójimo. Si la palabra de Dios dice que debemos de amar aún hasta nuestros enemigos. Pero algo bien importante, y lo vamos a ver más adelante, la palabra del Señor dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no debemos de ser partícipes de lo que ellos hacen. Debemos de amar. El Señor Jesucristo se sentaba con personas que no eran cristianos, que no eran creyentes, que eran borrachos, que eran a veces fariseos. Él se sentaba y comía con ellos, pero Él no participaba de sus obras. Él, si se acercaba a ellos, era para testimonio, para predicarles, para enseñarles y por amor a ellos, porque les tenía amor. Pero bueno, vamos a ver la palabra de Dios, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 35, lo volvemos a leer, dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tirsa. Muy bien, vamos a Primera Reyes, hermanos, por favor. Vamos a ver algo un poquito más de esto ahí. En el capítulo 22, Primera de Reyes, en el capítulo 22, versos 48 y hasta el 50, 2 versículos vamos a ver ahí.
¿Lo tienen, hermanos? Primera de Reyes 22. Amén. Muy bien. Dice en el verso 48, Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. O sea, había un propósito en esto. Mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Ahora, ¿por qué se rompieron? Porque hizo alianza con el rey de Israel, el cual era un pagano, era un rebelde a Dios, probablemente satánico también. Entonces, las naves se rompen. Entonces, Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Joram, su hijo. Muy bien. Dice aquí no hay mucha información, pero el resto lo vimos allá en Segunda de Crónicas. Solamente dice, se rompieron las naves. Entonces Ocosías, el rey de Israel, que era hermano de su nuera, hijo de Acab y de Jezabel, le dice: vayan mis siervos con los tuyos, o sea, júntense, vayan en las mismas naves, tal vez las naves de él, me imagino, porque las de Josafat se habían rompido. Vayan en mis naves, júntense, vayan todos juntos. Pero ya Josafat no quiso hacerlo. Parece que entendió la lección, ¿verdad? Hubo pérdida, hermano. O sea, hubo pérdida de material, no sé si murió gente, pero Josafat entendió. Y era un hombre entendido, pero cometió sus errores como los cometemos nosotros también. Era una persona, por eso dije en un principio, una persona que era temeroso de Dios, amaba a Dios, un hombre bueno, y tal vez, hermanos, tenía buenas intenciones, y sus intenciones tal vez serían ayudar a apoyar al reino de Israel, porque pues al fin eran un pueblo, era Israel, Judá, Israel se habían dividido y eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Eran el pueblo de Dios, era el mismo pueblo que Dios había sacado de Egipto, que los había traído por el desierto, los puso en la tierra prometida. ¿Qué pasa? Ellos se dividen, están divididos. Josafat, probablemente él tenía buena intención, decía, pues somos hermanos, y eso lo vamos a ver más adelantito, somos un mismo pueblo. Pero aquel era un perverso, pagano, rebelde a Dios, y bueno, tremendo. Entonces Dios le está diciendo: no te juntes con ¿verdad? No te juntes con él. No hagas alianza, no te comprometas con esta persona. Ahora, yo pienso, hermano, y lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que ser luz. Dice que una luz no se pone debajo del almud y se encierra ahí, porque dice, pues entonces ¿cómo va a iluminar? Tenemos que ser luz a las demás personas tienen que ver nuestro testimonio, pero el Señor dice, no participes de sus obras. Vamos a Deuteronomio. Voy a pedir a un hermano que por favor lea, hermanos, Deuteronomio del 8, del 11 al 18. Vamos a ver algo ahí que el Señor, amén, hermano, el Señor le dice a Israel, al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, del 11 al 18. Y algo bien importante, hermanos, aquí que el Señor le está hablando, pongamos mucha atención, le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Muy bien, amén, hermano, léalo. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón,
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Muy bien. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, hermanos, una vez más, por favor, ahí en el capítulo 18. Ahora, vemos aquí, hermanos, en el versículo 1, lo tenemos, Segunda de Crónicas 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Ahora, ¿qué le dice el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel? Cuídate de no te olvides cuando tengas ya toda abundancia de todo, cuídate de que no te olvides que Dios es el que te da todas las cosas. Ahora, no sea que te enorgullezcas, dice, pero yo no me inclino a pensar que Josafat haya sido el orgullo el que lo llevó a estas cosas, porque dice aquí, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Él tenía muchas riquezas. Lo que puede haber sucedido, que él se sentía muy seguro de que estaba bien con Dios. O sea, nosotros, hermanos, estamos bendecidos por Dios. Cuando estamos bendecidos, Dios nos ha bendecido en gran manera. Dice, bueno, Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Si yo voy con esta persona, como lo hizo Josafat, va con Acab, dice, yo no voy a hacer lo que él hace. Yo no voy a participar de lo que él practica. Yo no voy a hacer nada de eso. Voy a visitarlo nada más, voy a pasar unos días con él. Yo creo en Jehová, Jehová me ha bendecido, Jehová está conmigo, y yo no voy a hacer lo que él hace. Y probablemente, y hermanos, a nosotros nos puede suceder. Buenas tardes, Dios los bendiga, bienvenidos. Puede ser, hermanos, que como humanos, algunas veces o muchas veces sentimos que Dios está con nosotros, ¿cierto? Muchas veces lo sentimos la bendición de Dios en nuestras vidas y decimos, Dios está con nosotros, y eso nos puede llevar a confiarnos y ir a donde no debemos de ir, porque al fin y al cabo Dios está con nosotros, y yo no voy a hacer lo que ellos hacen, yo no voy a participar de lo que ellos participan, Dios está conmigo. Y a veces, hermanos, podemos caer en un error, Dice aquí, ahora, vemos aquí, hermanos, que en la siguiente parte, dice, y contrajo parentesco con Acab. Dice, y contrajo parentesco con Acab. Josafat tenía abundancia, tenía riquezas en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Ahora, dice en el versículo 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. O sea, ya había contraído parentesco, ahí, ya era su consuegro, ¿verdad? No, consuegro, o sea, suegro de su hijo. Algunas personas le llaman compadres, pero bueno, sea como sea, pero eran, la hija de Acab era nuera de él, y su hijo, el hijo de Josafat, Joram, era yerno de Acab. Van y se visita, o va y lo visita, pero ya el parentesco ya existía. Y yo pienso, hermanos, que Acab no tenía malas intenciones y no pensaba en participar o practicar lo que aquel hombre practicaba o aquella mujer, que eran satánicos. Estaban entre familia. ¿Por qué habían llegado a estar entre familia? No lo sé. Podría haber sido por la misma amistad que tenían, no lo sé. Pero llegan a ser
consuegros, o como lo llamemos, y entonces él desciende a visitarlos, y ahí se mete en un problema. Ahora, muy probable, hermano, muy probable que él se sintió muy seguro de sí mismo, porque Dios estaba con él. Porque él estaba bendecido, hermanos, en gran manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Dios estaba con él. Dios lo había bendecido en grande manera, y dice que después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Aquí nos da un poquito de luz que iba otra gente con él. Y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galad. Aquí le persuade. Ahora, yo creo, hermanos, que estuvieron bastantito tiempo, conviviendo, estuvieron bastantito tiempo al grado de que llega a invitarle a que vayan a una guerra. Ahora, fíjese la respuesta de Josafat. Dice, y dijo Acab, rey de Israel, versículo 3, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Le hace la pregunta. Ahora, fíjese usted la respuesta que Josafat le dice, y él respondió, yo soy como tú. O sea, ¿qué le está diciendo con eso? Somos iguales. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y le dice, iremos contigo a la guerra. Claro que vamos a ir. O sea, somos iguales, somos un mismo pueblo, somos como si fueran, somos familia. Ahora, hermanos, ¿eran iguales? No eran iguales. Pero Josafat cae en ese error, cae en esa trampa. Él se sentía, digámoslo así, va con mucha seguridad, porque dice, Dios está conmigo, Dios me ha bendecido mucho, yo no voy a traicionar a Dios, no voy a hacer nada desagradable a los ojos de Dios, podríamos decirlo así, que él haya pensado de esa manera, porque él amaba al Señor, él amaba a Jehová. Pero cuando este hombre, endemoniado, ensatanizado, con el poder diabólico, satánico de convencimiento, dice que lo persuadió, le comenzó a hablar de esto, lo persuade a que vaya, y Josafat le dice, claro que sí, y dice, somos iguales. Ahora vamos a ver, alguien por favor lea en Primera de Reyes, hermano, en el capítulo 16, amén, hermano, del 29 al 34, y vamos a ver qué tan iguales eran. Sí, hermano. Ahora, algo bien importante, hermano, mire, nosotros no sabemos, hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Uno no sabe qué practican estas personas, uno no sabe qué hacen estas gentes, allá a ocultas. Yo no sé si Josafat sabía la clase de vida que estas personas llevaban, no lo sé, pero él dice, o sea, había un aprecio de parte de Josafat a Acab, a esta gente, pero fíjese lo que dice aquí. Amén, hermano Pablo. 29 al 34. Dice así la palabra de Dios. Comenzó a reinar Acab, hijo de hombre, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también acá
una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Hasta 34. Sí, hermano, por favor. En su templo, y él edificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Muy bien, ahí se cumplió la profecía de Josué, que el que reedificara ese lugar iba a morir su primogénito. Pero veamos, hermano, este hombre, fíjese lo que en el versículo 32, en 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, que él era un perverso tremendo, un idólatra, un satánico, diabólico, pues este fue aún peor. Y luego dice, y tomó por mujer a Jezabel, que por cierto en el Apocalipsis Dios la usa como un nombre simbólico de una persona satánica, dice, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se casa con esta mujer, dice, y sirvió a Baal y lo adoró. Baal, hermano, es un dios satánico totalmente, y dice que este fue y lo adoró. El versículo 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, o sea, en su país, en el lugar donde él estaba reinando. No solamente va y lo adora allá, sino que viene y construye un templo para Baal y lo edifica ahí, y ahí comenzaron a adorar. Entonces, Josafat sabría eso, debe de haber sabido, no lo dice, no, me imagino que sí, debe de haberlo sabido. Cuando Acab manda a traer a los profetas, porque Josafat le dice que no hay aquí a alguien a quien podamos consultar a Dios para que nos hable si subimos a la guerra o si vamos a la guerra. Dice sí, y trae 400 profetas, y eran profetas de Baal, y comienzan ahí a profetizar. Pero Josafat dice, ¿habrá alguien por el cual podamos consultar a Dios, a Jehová? Bueno, aquí vemos, hermanos, versículo 33, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. O sea, hermano, era terrible la vida de este hombre y la mujer de él, esta Jezabel, una vida bien satanizada, bien endemoniada. Ahora, hermanos, ¿qué decía la palabra de Dios? Vamos a Éxodo 34, 11 al 16. Si alguien por favor lea. Hermano. Sí, hermano. Una pregunta que ahorita lo acabo usted de decir, pero aquí donde vemos a estos dos reyes que están platicando que Acab invita a Josafat a que vaya a pelear con él, están solamente estos dos reyes, y en el versículo 4 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, ¿es a Acab? Sí, el rey de Israel era... ¿Pero por qué Josafat si él pues se sentía bien con Jehová? ¿Por qué les dice a Acab que vayan porque dice aquí, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová? ¿Por qué Josafat le dice a Acab que Acab era malo? Porque era el rey de Israel y era supuestamente, eran conocedores de la palabra de Jehová. Acab no tendría discernimiento para mirarnos. Bueno, Josafat. Caras vemos, pero corazones no sabemos nada. Mire, eso es, hermano, y esto nos sirve a nosotros para hoy nuestros días. Porque hoy en nuestros días, mucha gente se dice cristiana y hay muchas iglesias que son supuestamente cristianas. ¿Cómo está ahorita la situación? Hablando así a grandes rasgos, y personas conocidas como Kach Luna,
este otro Maldonado, la esposa de Maldonado, que son personas predicadoras famosas que están en internet y tienen iglesias de 8, 10 mil, 20 mil miembros. Cash Luna creo que tiene una congregación de 18 mil miembros. Este otro Maldonado también, iglesias, templos lujosísimos, iglesias numerosas, congregaciones numerosas. Y hermano, ellos hablan la palabra de Dios. Pero ¿qué cosas harán allá en lo oculto? Ahora, ¿por qué hay muchas, hablan la palabra de Dios, pero meten mensajes muy escondidos que son falsos? Por ejemplo, él dice que él es apóstol. Él ha hecho varias profecías como apóstol que no se cumplen. Y algunas de las cosas que ellos dicen son buenas. Son enseñanzas, algunas de ellas son bíblicas. Entonces, ahí es donde está el engaño, que le dan la verdad mezclada con mentira. Y eso es más peligroso que cuando es pura mentira, porque viene una persona y le habla pura mentira, dice, no, pues de voladita, dice, no, este es mentiroso. Pero si le hablan verdades, 10 verdades y una mentira, la mentira se la come uno. Está bueno, no le hagas caso. O sea, o tal vez no la notas, o no la notamos. Y entonces ahí es donde uno se está contaminando. Si uno tiene un buen discernimiento, uno va a captar. Pero si no tiene uno un buen discernimiento, uno se va a comer todo lo que te dan, todo lo que te dice. Yo creo que ese fue el problema con él decirle que sí, que consulte la palabra de Jehová, porque yo creo que se acercó tanto a él que el discernimiento se fue yendo y al final ya me estoy recordando de este muchacho que está en Texas, ¿cómo se llama? Que a veces le manda a usted... Gerardo. Bueno, está en México ahorita. Oh, ok, pero vea cómo antes estaba con nosotros, pero se fue para allá y ahora estaba allá, que allá sí pierden el discernimiento y ya no ven bien. Sí. Porque fue muy lógico que el rey Josafat le dijera eso acá, que consultaran las palabras de Jehová. Sí, ahorita vamos a ver otra vez eso. Vamos a leer ahí en Éxodo, hermanos. Éxodo, por favor, alguien me lo lee, del 11, capítulo 34, del 11 hasta el 16. 11 al 16. Amén, hermanos. Guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo y al ateo y al pereceo, al hebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias, amén. Gracias, hermano. Bueno, Josafat, hermano, estaba haciendo alianza con Acab, pero vuelvo y repito que Acab era rey de Israel. Dios les dice que no tuvieran, que echaran al cananeo, al eteo, al fereceo y todas esas personas, y que no tuvieran alianza con ellos. Entonces, uno puede decir, bueno, con una persona inconversa, lógico, yo tengo que mostrarle mi amor, el amor de Dios, más bien, el amor del Señor a través de mí. Tengo que predicarle la palabra y tengo que serle de buen testimonio. Pero no puedo tener alianza con esa persona, no puedo tener
un compañerismo íntimo o una amistad íntima con esa persona. No puedo tener amistad íntima, pero sí debo de amarlo, debo de hablarle de la palabra de Dios, debo de serle buen testimonio a él. Tengo que ser amable, tengo que ser bueno con esa persona, pero no, claro, la palabra de Dios dice que no podemos tener alianza, no podemos tener una amistad íntima. Pero, ¿qué pasa con las personas que a veces que se dicen ser cristianos, pero no lo son? Ahora, yo no estoy hablando de personas de aquí de esta iglesia, estoy hablando de personas digamos de otras congregaciones, y uno dice, pero son cristianos, son mis hermanos en Cristo. Pero, ¿y si sus creencias son diferentes? ¿Y si uno no conoce su intimidad de ellos con Dios o su vida personal? ¿Qué será lo que hacen? ¿Cómo vivirán? No lo sabemos. Ahora, hay que tener mucho cuidado y no caer en el fariseísmo, y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener mucho cuidado, no caer en el fariseísmo. Sí, ahorita le doy tiempo, hermano. No caer en el fariseísmo, que esto no nos sirva para venir a ser como fariseos. No, tenemos que amar a las personas, tenemos que amarlas, tenemos que ser de buen testimonio. Si esa persona me habla y yo, no, con no, porque tal vez no será cristiano, tal vez no será, no, tengo que amarlo. Yo veo, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña es que no participemos de sus obras infructuosas, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, la Biblia es bien clara, no participes de lo que ellos hacen en secreto. O sea, no hagas esas cosas. Ámalos, debemos ser amables. No tiene nada de malo de que hablemos con esas personas, no tiene nada de malo que hablar. Podemos hasta comer juntos, podemos platicar, convivir, pero si no debemos de tener una amistad íntima, no podemos intimidar. Y porque nos puede pasar como Josafat ha dicho, yo no voy a hacer lo que hace, lo que ellos hacen. Dios está conmigo, Dios me ha bendecido mucho, Dios va conmigo allá, y Dios me va a cuidar y me va a proteger. Pero cayó. ¿Y por qué sabemos que cayó? Porque después Dios, a través del profeta, lo exhorta. Y después volvió a caer, porque era humano igual que nosotros. Como humanos, hermanos, fallamos, somos débiles. Entonces no podemos confiarnos en nosotros mismos, ni tampoco porque Dios está conmigo, yo puedo irme a meter donde no debo de meterme. Sí, Dios está conmigo, amén. Podemos tener la plena seguridad y podemos confiar en Jehová, en el Señor Jesucristo, de que Dios está con nosotros. Pero cuidado y nos metamos donde Dios no quiere que nos metamos. Por eso uno tiene que doblar rodillas, uno tiene que vivir en una buena relación con Dios. Si Dios me da la paz de ir a meterme o hacerlo, amén. Dios me va a proteger, Dios me está enviando, Dios está permitiendo o enviándome a que lo haga, que vaya, pero que sea Él, no por mis propias fuerzas, no por mi confianza, y no porque Dios está conmigo, no porque soy cristiano. Yo no puedo hacer, no debo de hacer todo lo que me venga en gana porque soy cristiano. No sé si me estoy explicando. Hermano Pablo, ¿quería decir algo? Sí, alianza, podríamos decir que es lo mismo que unión. Uh-huh. Sí. Alianza, que ser un aliado, significa que hacer las mismas cosas que hacer algo juntos, sí. Yo te compro, tú me compras, negociamos, yo te defiendo, tú me defiendes. Porque eso era, por ejemplo, la alianza. En ese tiempo muchas veces se incluían se
usaban para unir fuerzas para que otro reino no los atacara. Y quiere decir que estaban en paz uno con otro y está bien, de acuerdo a lo que uno y otro hacían. Vamos a unir nuestras fuerzas. Eso es lo que podríamos decir en este tiempo, una alianza. Y mire, hermano, el papá de Josafat, el rey Asa, a él Dios lo protegió de un ejército de 1 millón de personas que venían contra ellos, bueno, no recuerdo el nombre de los, un país de África, ¿cómo se llamaba esta gente? Todavía existe ese país, pero no recuerdo. Bueno, Etiopía, los etíopes. Venían los etíopes, era un ejército numerosísimo, grandísimo, venía contra el reino de Judá, y ellos clamaron a Dios, Dios los protegió, los defendió, y salieron huyendo los etíopes, porque Dios les dio la victoria. Después, iban a hacer otra guerra, y el papá de Josafat busca ayuda de los sirios, y le manda dinero, le paga para que se una a él y que le ayude a protegerse, creo que era con Israel, en contra de Israel. Resulta que viene el profeta, y el profeta que viene es el profeta Anani, que era papá de uno de los que amonestan, el profeta que amonesta a Josafat, el papá de él. Le dice, ¿por qué has hecho esto? Dice, ¿que el ejército aquel del cual te protegió Dios, Jehová, no era numerosísimo? ¿Por qué hiciste alianza con los sirios, cuando Dios antes te había protegido de un ejército mucho más numeroso? Por esta razón, te van a venir cosas tremendas, le dice, porque no te apoyaste en Jehová, sino que te apoyaste en los sirios, gente pagana. Oiga, este hombre se enoja y lo agarra y lo manda a meter a la cárcel, al profeta Anani. Lo meten a la cárcel, se enojó, se puso bravísimo y lo manda a meter a la cárcel. Después él se enfermó gravemente y murió de esa enfermedad. Y era una persona, era un creyente de Jehová, pero se le llenó su corazón de orgullo, de soberbia, y dijo, ¿y este quién es para que me venga a mí a amonestar? Ahora, ¿por qué? Porque hizo alianza con los sirios. Entonces, bueno, vamos a ver algo, hermanos, aquí en 2 Corintios, capítulo 6, qué es lo que Dios manda en cuanto a eso, al respecto. Hermano, sí, hermano. ¿Cómo variamos nosotros, verdad? Ya viendo el ejemplo de este que usted acaba de decir, que él clamó a Dios y Dios lo protegió de todos ellos. ¿Por qué no lo hizo la segunda vez? ¿Verdad? Hermano, sí, que precisamente por esa razón, hermano, Dios nos dejó todos estos ejemplos para que no flaqueemos, para que le busquemos. Yo creo, hermano, que como humanos somos débiles, nadie estamos exentos de caer en esa situación. Lo que tenemos que hacer es buscar dirección a Dios. O sea, Señor, ¿es tu voluntad? Si no es tu voluntad, Señor, cierra puertas. A lo mejor a nosotros nos ha pasado lo mismo, pero yo me pongo en el lugar de ese rey. Pues yo obviamente clamaría otra vez a Jehová y no pagaría nada. No le pagaría el dinero para que me cuidaran y otra vez iría. O sea, uno lo ve, es tan sencillo, tan fácil. Pero a nosotros también no en eso, pero también a veces fallamos en otras cosas, de otra forma, de otra manera. Sí, hermano. Amén. Capítulo 6 de 2 Corintios, versículos 14 al 18, ¿qué es lo que dice, hermanos? No os unáis igual desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo
Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y estos versículos, hermano, que leemos aquí en 2 Corintios, algunos tienen referencia al Antiguo Testamento, o sea, son palabras que Dios ya le había hablado al pueblo de Israel. Son palabras dadas al pueblo de Israel. Y lo que dice el Señor es que no debemos de tener alianza o no unirnos en el yugo desigual, no tener compañerismo con las personas que no son creyentes, con el incrédulo. Dice, porque qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Y dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Ahora, hermanos, dice en el versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta venir y preguntarle a papá, ¿quieres que lo haga o no quieres que lo haga? Ahora, yo creo, hermanos, que Dios, en su amor y en su misericordia, si no recordamos algún pasaje que nos pueda ayudar, Dios nos lo va a recordar o nos va a guiar de alguna manera a que veamos que no debemos de hacerlo. Cuando vamos a hacer algo que vamos a desagradar a Dios. Ahora, desagradamos a Dios y ¿qué más hacemos al respecto? ¿Qué más hacemos? Aparte de desagradar a Dios, ¿qué más hacemos, hermanos? Le abrimos la puerta al diablo, ¿cierto? O sea, no solamente desagradamos a Dios, sino le abrimos la puerta al diablo, y el diablo se mete con toda confianza porque Dios está enojado con nosotros. Dice la palabra de Dios, ahí se lo dijo el profeta, le dice a Josafat, dice que ha descendido ira contra ti de parte de Jehová. Dios se enojó contigo, Dios está enojado contigo. Ahora, no nos dice más ahí, pero Josafat tiene que haberse humillado, tiene que haberle pedido perdón a Dios, tiene que haberse arrepentido, haberse postrado delante de la presencia del Señor, y Dios lo perdonó, amén. Dios lo perdonó, pero dice que Dios se enojó contra Josafat. Entonces yo creo, hermanos, que si se enojó contra Josafat, también se puede enojar con nosotros, ¿no? Amén. También se enoja con nosotros si nosotros estamos haciendo cosas que son desagradables a Él y le damos lugar al diablo, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a regresar a Segunda de Crónicas, hermano, por favor. Segunda de Crónicas. Versículo 4. Ahora, aquí en el versículo 3, ya lo leímos, pero vamos a leer una vez más, dice, y dijo Acab, rey de Israel, ¿lo tenemos todos, hermanos? A Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galad? Y respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. En otras palabras está diciendo, claro que vamos a ir, somos iguales, pero no eran iguales, hermano, no eran iguales. Vimos que aquel hombre era un adorador de Satanás, un adorador de ídolos satánicos, diabólicos. Su mujer era brujísima. No eran iguales. ¿Por qué se confió? ¿Cuál fue la razón? ¿La apariencia? Tal vez. Pues, la apariencia, bien vestido, elegantes, el rey de Israel, del pueblo que Jehová había sacado de la esclavitud, era el rey de Israel, y se confió. Oh, hermanos, que Dios nos ayude. Porque muchas de las veces vemos personas muy religiosas y creemos que son siervos de Dios cuando no lo son. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría, discernimiento y guianza y nos proteja. Nosotros no lo sabemos todo y nadie estamos exentos de caer en esas situaciones, esas cosas. Uno lo que tiene que hacer es, Señor, por favor, guíame y cuídame, protégeme. Versículo 4 y 5 dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Bueno, le dice que consulte, ¿verdad? Consulta, te ruego que consultes. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas
y les preguntó. Ahora, esos profetas eran profetas de Baal, pero eran profetas. Ahora, ¿ellos hablaban en nombre de Baal? Pregunto. ¿Pero qué es lo que ellos decían, hermano? No. Decía Jehová. Uno de ellos dice, ¿de dónde se me salió a mí el Espíritu de Jehová para que te hablara a ti? Le dice al profeta verdadero. ¿Se da cuenta, hermano, el engaño? Sí podemos ver eso, hermanos. Dice, entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho ¿quién? Jehová. Jehová. ¿Se da cuenta? Así ha dicho Jehová. Con esto sacornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. Entonces, hermano, es confuso, es engañoso. Hoy en día, hermanos, muchas de las congregaciones, pastores y que son falsos maestros, usan la Biblia y tienen una Biblia, y algunos de ellos, hermanos, ya hasta la traen en la mano así. Ese Cach Luna, una vez la aventó, o sea, eso es una falta inmensa de respeto a la palabra de Dios, la tira así en el piso y en un video y les dice a la gente, a la congregación, a ver, pasa por esta línea, y supuestamente le hace una línea imaginaria y pasa por ahí, pero había puesto la Biblia ahí, la palabra de Dios, y cuando las personas se acercaban empiezan ahí a temblar y a brincar y caen ahí desmayados. Y hacen tremendo show ahí, y él lee la Biblia, supuestamente predica la palabra de Dios, y así hay muchos hombres hoy en nuestros días y muchas congregaciones. Estas personas, hermanos, Sedequías, hijo de Kenana, dice, así ha dicho Jehová, con esto sacornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramón de Galaad y será prosperado, porque ¿quién? Jehová la entregará en mano del rey. No es confuso eso, hermanos, es confuso. Ahí está Josafat, yo no sé quiénes más de los que andaban con él, y esas personas están hablando en el nombre de Jehová. O sea, había, hermanos, ahí un tremendo culto. Era como un culto. Ahí imagínense 400 profetas hablando en nombre de Jehová. Confusión, una confusión terrible. A pesar de eso, pues Josafat dijo, no, estos no me parece que sean. No habrá uno aquí por el cual podamos consultar a Jehová. Bueno, sí hay uno ahí, pero ese no me gusta, ese me cae mal, me gustan más estos. Es como las personas de hoy en día, hermano. No, a mí me gusta más aquella iglesia porque me gusta más la música de allá. Me gusta más la música de aquellos de allá. Me gusta más como predica fulano de tal. Es que aquí lo asustan a uno. Así me dijo a mí una señora. No, dijo, allá no me asustan, dijo. Así lo dijo, hermano. Allá no me asustan, aquí me asustan. ¿Y por qué se asusta? Porque, hermanos, si andamos mal, la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura y le hace a uno sentirse así como que, caray, ando mal. No, pues mejor me voy a donde no me digan que estoy mal, donde me digan que estoy bien.
donde me hablen de cosas bonitas, de prosperidad y todas esas cosas. Pero eso no santifica. Entonces, pues estas personas, hermano, todos estos profetas, profetas, porque así los llama la Biblia, estaban profetizando y todos decían a una, vas a ser prosperado. Y eso es lo que predican hoy en día la mayoría de los pastores o evangelistas, de prosperidad, vas a ser prosperado. Y dice, porque Jehová va a entregar en tu mano esa ciudad al rey. Dice el versículo 12, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Ahora, ¿quién quería que viniera ese otro profeta? Josafat. Acab no lo quería, pero Josafat dijo, no, aquel mejor, traigan aquel. Y lo van a traer, pero le dicen, pero vas a hablar como hablan aquellos. No vayas a... Imagínense, hermano, que uno de nosotros vaya y que uno quiera predicar la palabra de Dios tal como está esa iglesia de Joel Austin. Lo matan a uno a pellizcos ahí, hermano. Son 40,000 gentes. Sí, imagínense que arrepiéntanse, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, los adúlteros tampoco, y todo eso. Hermano, rapidito van y le quitan a uno el micrófono y lo sacan a uno de ahí. Yo no creo que, es más, no lo van a invitar a uno tampoco, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se diera el caso. Estas personas no quieren escuchar la verdad. Ellos quieren continuar escuchando cosas que les favorecen, cosas que les hacen sentir bien, cosas que les hacen sentir prósperos, prosperidad y todas estas cosas. Ahora, pero Josafat quería escuchar a otra persona, no quería escuchar a esos 400 profetas que estaban ahí hablando. No quería escuchar a ellos. Dice en el versículo 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, os hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad, o me estaré quieto? Él respondió, subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Aquí esto sí no lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? no lo entiendo yo. ¿Por qué Micaías habla eso? Yo pienso que lo hizo de burla. Lo hizo, me imagino, en son de burla. Porque a él le habían dicho en el camino, cuando van y lo traen, mira, que ellos están hablando cosas buenas. Vale más que tú. ¿Y qué están diciendo? Puede ser, ahí a preguntar, ¿y qué están diciendo? Bueno, están diciendo que suba, porque va a ser prosperado, que todo le va a ir bien, que vaya. Ay, está bien, yo digo lo mismo, no hay problema. Pero mire, Acab no le creyó. Hermano, ¿y por qué en el versículo anterior le dice que lo que Jehová le diga, eso hablará? Ahí en el 13 dice porque sí lo hizo. Y acá les profetiza otra cosa. Sí. Versículo 13 dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Ahora, y el rey le dijo, Micaías, Micaías dice, voy a decir lo que Jehová me diga. Pero ellos no querían escuchar eso. Entonces, él dice lo que quieren escuchar. Sí, exacto. Él dice, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galad, o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Ahora, no lo entiendo todo aquí, por qué Micaías hizo eso, pero yo pienso, esta es mi idea, mi opinión, que él lo hizo en son de burla, porque eso es lo que Acab quería escuchar, y eso es lo que estaban predicando aquellos, pues es lo que quiere escuchar, pues eso lo voy a decir. Pero en el 15 le dice, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me habléis sino la verdad? Acab conoce a Jehová. Aquí confirma de que Acab conoce a Jehová, no es ignorante. Los profetas, los 400 profetas que estaban ahí, con todo y el Sedequías, conocían a Jehová. Ellos sabían de Jehová, no eran ignorantes. Ahora, le dice entonces Micaías,
Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizará o no me profetizaría bien, sino mal? Que le está diciendo: te van a matar. Esta gente se va a regresar sin ti, porque tú vas a morir. Entonces, él dijo: oí pues la palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se me fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? En otras palabras, no es cierto. Nosotros sí tenemos el espíritu de Jehová, los mentirosos. O sea, imagínense, hermano, qué guerra ahí. Nosotros sí tenemos el espíritu de Jehová, tú no lo tienes, le dice a Micaías. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la escritura y que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que tengamos cuidado y no codiciemos cosas malas, nos damos cuenta de que el verdadero profeta era Micaías y que los otros eran falsos. Porque los otros eran hijos del diablo. Y estaban hablando prosperidad, estaban diciéndole a Acab: sube, vas a ser prosperado, te va a ir bien. Y Micaías dice: no, vas a morir ahí en esa guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace Josafat? Dice, y Micaías respondió: aquí tú lo verás, le dice a Sedequías, aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. O sea, vas a andar espantado, vas a andar escondiéndote. En versículo 25, entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y veamos lo que dice Micaías. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dice entonces, dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, Ramón de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Con un amigo así, ¿para qué quieres más enemigos? O sea, yo me voy a disfrazar, voy a entrar como un nadie ahí, pero tú sí llévate las ropas reales para que te maten a ti y no a mí. ¿Por qué? Porque él estaba sentenciado a muerte ya por el Señor. Iban a matar al rey. Entonces, al no haber otro rey ahí, sino Josafat, pues este es el rey, y le sucede, vamos a ver. Dice en el versículo 30, dice, había el rey de Siria tomado o mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chicos ni con grandes, sino solo con el rey de Israel. Ahora, ¿de quién era la orden esta, hermano? ¿Quién había puesto en el corazón de este hombre? Jehová, Dios. O sea, vemos, hermano, que Dios, hermano, tiene control de todas las cosas. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Y luego dice, versículo 31, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle, mas disparando uno el arco a la aventura,
hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el campo, enfrente de los sirios, hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. No regresó. ¿Sí, hermano? ¿Cómo el rey Josafat aún fue a pelear a la guerra con él cuando este profeta bueno le dijo que no fuera? Él aún así va todavía y ¿cómo, hermano, en la guerra todavía él pide a Dios y Dios lo saca de allí, ¿verdad? Dios es bueno, misericordioso. Ahora, yo no sé, Josafat ahí estaba, escuchó todo eso, todo ese, hermano, y es que como humanos a veces así somos. Somos cabezones, somos testarudos, somos cabezudos y a veces por inocencia, por ignorancia, hacemos cosas que no deben de ser. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y si somos sus hijos, lo que va a pasar es que pagamos las consecuencias, y no solamente nosotros, la pagan nuestros hijos también. Nuestros hijos a veces, es lo que le pasó a Josafat. Nuestros hijos pagan las consecuencias, y nosotros también, por supuesto, pero vienen consecuencias, por desobedientes. Josafat ve todo eso, sabe que son falsos profetas, porque se confundió, no lo sé, apenas haber estado ahí, apenas entrevistarlo, Josafat, ¿verdad? Es bien difícil, pero va a la guerra, y luego el rey Acab le dice: yo me voy a quitar las ropas reales, tú quédate con las ropas reales. ¿No es astucia eso, hermano? Pues que lo maten a él y no a mí. Ventajoso. Hermano, no era amigo. Y mire, le mató becerros y le hizo tremendo fiestón ahí. Tremendo fiestonón. Un recibimiento, hermano, bien pomposo y todo. Pero pues que te maten a ti, yo me escapo. Pero vea cómo la justicia de Dios, hermano, no falla. Qué importante es, el tiempo se nos acabó. La próxima semana continuamos con esto. Pero qué importante es, hermano, nuestra relación con Dios. Que verdaderamente Dios nos esté guiando. Ahora, Dios nos dejó su palabra. No es asunto de sueños. Mire, léase el capítulo 23 de Jeremías. No es asunto de sueños ni de imaginaciones. Es asunto de su palabra. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios y su palabra. Su palabra. Si la Biblia dice no, es no. Y a veces vamos a decir: Señor, voy. El Señor ya dijo que no, pero yo digo: voy. El Señor dice no, voy. Así, ve, métete en el problema. El Señor ya dijo que no, pues no. Si está escrito en su palabra, es un no, y es no, y punto. Y yo estoy buscando un sí, cuando Él ya dijo no, pues entonces va a decir: está bien, hazlo. Me pasó a Balán, hermano. Exacto, a Balán le pasó. Entonces, hermanos, qué importante es, si la Biblia dice no, es no, si la Biblia dice sí, es sí. Y si no sabemos, hermanos, tenemos que buscar dirección a Dios, orar al Señor. Señor, Padre, por favor, guíame, dime si lo hago o no lo hago. ¿Tienes un propósito o no lo tienes? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, guíame. Porque yo no sé, no lo sé todo, soy débil, soy humano y fallo, me equivoco. Tenemos un enemigo, Satanás, demonios, que nos quieren engañar, y nuestra carne. Señor, por favor, guíame. Vamos a orar.